Hablar de la muerte con los niños les da miedo. ¿Mito o psicolab? Mito, siempre que se les explique adecuadamente, porque en el entorno hay muerte y, por tanto, si la muerte forma parte de la vida, hay que naturalizarlo. ¿Es adecuado hacer rituales con los niños después de la pérdida de un familiar? ¿Mito o psicolab? Sin duda, psicolab. Necesitamos todos los seres humanos hacer ritos y también los niños. Lo importante es cómo se hace y lo que eso posibilita, que es poderse expresar ellos y nosotros poderles acompañar en esa expresión. Con el tiempo se les pasa solo. ¿Mito o psicolab? Mito, es verdad que el tiempo ayuda, pero no se pasa solo, se necesita acompañamiento, porque el duelo es un proceso activo. El adulto es un modelo fundamental. Es importante que no nos vean llorar para que nuestros hijos sufran menos. ¿Mito o psicolab? Sin duda también mito. Al final somos no solo modelos de expresión, sino también modelos de imitación. Por tanto, cómo nosotros lo afrontemos y cómo nosotros nos expresemos, en este caso con naturalidad, hará que ellos también tengan esa capacidad y tengan esa iniciativa para expresarse naturalmente. 4 mitos menos y una verdad más clara. Hablar de la muerte con los niños no los hiere, los prepara. Porque la muerte forma parte de la vida y poder nombrarla con calma también es una forma de cuidar. Así que tener información de calidad también es salud. Comenzamos. Antes de empezar, déjame recordarte algo que para este proyecto es casi una cuestión de supervivencia. Suscríbete, dale al like, comenta, comparte, lo que quieras, pero haz algo. Porque Psicolab es un proyecto sin financiación, sin padrinos y sin intereses raros. Aquí todo se sostiene con rigor, conciencia social y contigo. Y créeme, en tiempos de infodemia, apoyar la ciencia no es un gesto pequeño, es un acto de conciencia social. Vamos al lío. Hoy vamos a hablar de muerte, sí, lo sé. Gran tema para un podcast de bienestar, ¿eh? Pero por irónico que parezca, pocas cosas dan tanta vida como hablar bien de la muerte. Y me gustaría que empezáramos reflexionando juntos. ¿Y no somos los adultos, probablemente, el mayor obstáculo para que los niños entiendan la muerte? Cuando un niño pregunta, mamá, ¿te vas a morir? Y yo, papá, ¿me voy a morir? Y la abuela, ¿por qué no vuelve? Nos entra un agobio profundo, un qué sé yo en el cuerpo, que nos deja aturdidos. Y esa emoción intensa nos complica muchísimo la respuesta. Y entonces, improvisamos respuestas random. Que si está durmiendo. Pero ¿qué pasa cuando llega su hora de irse a la cama? Que si se ha ido de viaje. Pero ¿y qué pasa cuando pasan días, incluso semanas, esperando, sintiendo abandono sin entender? Que si se ha convertido en una estrella. Pero ¿y qué pasa cuando esa imagen tan bonita genera más confusión que calma? ¿Lo hacemos por protegerlos? Claro. Pero en realidad los estamos enseñando a temer algo que tarde o temprano van a tener que enfrentar varias veces a lo largo de su vida. Las pérdidas son difíciles, pero la mayor dificultad la ponemos los adultos. Nuestras heridas, nuestros duelos, nuestros miedos. Y es ahí donde empieza el problema. Si tú no les hablas, ellos necesitan llenar el silencio con imaginación. Y ya sabemos que la imaginación sin acompañamiento tiende a monstruos. Pero ¿sabes qué? Los niños pueden con más verdad de la que creemos, si se la contamos de manera serena, sensata y normalizada. Por eso este episodio es tan importante, porque no queremos repetir el vacío educativo que muchos recibimos. Porque ha llegado el momento de cambiar la narrativa, explicar la muerte como parte de la vida. Y para hablar de todo esto, hoy me acompañan dos magníficos profesionales. A un lado, Lola Portela, psicóloga experta en psicoterapia infantojuvenil y familiar, acreditada como psicóloga experta en psicología de emergencias y catástrofes. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicología de Emergencias y representante en la Sociedad Española de Psicología Aplicada a Desastres, Urgencias
y emergencias. Lola lleva más de 20 años trabajando con niños, familias y adultos, y también en primera línea, interviniendo y coordinando equipos de apoyo psicológico en situaciones críticas. Y a su lado, Iván Onandia, psicólogo y neuropsicólogo clínico y juvenil. Iván es doctor en psicología y profesor contratado doctor. Está acreditado como psicólogo experto en psicología de emergencias y catástrofes y combina su labor académica con su práctica clínica día a día y su labor como divulgador. Así que este es un episodio sobre cómo cuidar a nuestros vivos, cómo dar a los niños herramientas que muchos adultos nunca recibimos y sobre cómo vivir algo difícil, con mucha emoción si hace falta, pero juntos. Porque cuando tienes información, tienes calma. Y cuando un niño tiene calma, tiene seguridad. Y cuando un niño tiene seguridad, tiene vida. Y educar en la muerte es educar para la vida. Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos y bienvenidas a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Bienvenido a Lola Portela, bienvenido Iván Onandia. Muchas gracias, Marta. Es un placer estar aquí. Igualmente, es un placer para Psicolab tener a dos personas como vosotros, dos profesionales que venís a hablarnos de un tema fundamental, que es cómo hablar de la muerte en la infancia. Y yo creo que sin más dilación, puesto que es un tema que tenemos, que venís con mucha información para Psicolab, pues si os parece vamos a empezar desde el principio, ¿no? Ya, hemos calentado los motores y nos ponemos manos a la obra. Así que mi primera pregunta va en esta línea, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hemos decidido en Psicolab hablar de esto y por qué es importante hablar de la muerte en la infancia? Lola. Bueno, pues mira, yo lo enmarcaría dentro de 3 razones principales, ¿no? Que podríamos luego ya iremos desengranando, ¿no? En primer lugar, los niños tienen una curiosidad innata por el mundo que les rodea, ¿no? Por su entorno. Y por tanto, pues en el entorno hay muerte, hay pérdidas. Entonces es fundamental que les enseñemos cómo es el mundo que les rodea. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que hay, fijaros, según un estudio, a los 18 años han podido ver 18.000 muertes. Claro, estamos hablando de cuentos, videojuegos, películas, pero están sometidos a ese tipo de situaciones donde muchas veces les genera una visión errónea, porque nadie se lo explica, porque son muertes violentas, con falta de empatía, y no les enseñan a gestionar la muerte, ¿no? Y eso relacionado sería la tercera razón. Esto genera tabú. Ya lo hay en la sociedad. Ya hay un miedo a lo desconocido y si nadie se lo explica, si nadie les ayuda a gestionar y a aprender cómo llevar ese tema y entenderlo, pues esto genera también un desconcierto en los niños, sobre todo teniendo en cuenta que ellos tienen ese mundo de fantasía, sobre todo en los más pequeñitos, que puede generarles ideas erróneas, incluso sentimientos de culpa, dudas y bueno, pues que al final no sepan gestionar la muerte. Uh-huh. Qué interesante, Lola, para empezar, ¿no? Ya con estas 3 claves nos estás dando razones de peso como para... Qué importante hablar de esto y vamos a intentar hacerlo durante este episodio, ¿no? Has estado hablando de algo natural, ¿no? Y hablabas de ese dato, 18.000 contactos de una manera o de otra, directos o indirectos, relacionados con la pérdida o con las muertes. Has hablado también de esta sociedad y los tabús, ¿no? Los tabús que tenemos todos respecto a este tema. Yo la primera, ¿no? Por eso me parecía interesante tratarlo aquí. Y has empezado a hablar un poquito de los niños, sobre todo más pequeños. Uh-huh.
Entonces, si os parece, hablamos un poco, pues no sé, de qué diferencias hay, de cómo se entiende este concepto de muerte o no, si es igual que en los adultos. No sé, Iván, si te parece a ti contarnos un poco. Bueno, aportar quizá que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de conocer o de completar lo que no conoce, ¿no? E intentar darle explicaciones. Y esto en el sentido evolutivo del niño también es importante, ¿no? No es lo mismo un niño de 3 años en el cual no hay lenguaje o no hay un razonamiento abstracto suficiente para entender algo como la muerte, que es abstracto, que no puede concretizarse más allá de la pérdida corporal, dijéramos, ¿no? Claro, es que es difícil, ¿no? Es difícil. Claro, tenemos que entender el lenguaje que tienen, ¿no? En cierta forma, el lenguaje del niño nos hace ver hasta dónde pueden llegar a explicarse o a entender las cosas, ¿no? Y si un niño no tiene lenguaje, pues la capacidad de explicación es mucho menor. A un niño de 12 años, un chaval de 12 años que ya tiene cierto contacto con la muerte, pero además tiene ese lenguaje para poder explicarlo y para podérselo representar a sí mismo a nivel mental. Entonces, aquí, más que hablar de etapas específicas, que sí hablamos muchas veces de etapas típicas de primera infancia 0-6, ¿no? Segunda infancia 6-12 y adolescencia 12-18, hablaremos más de quizá la madurez, la capacidad cognitiva de cada uno de los niños, que es importante, porque a veces cortar en etapas nos hace ser excesivamente artificiosos, ¿no? en cómo cada uno debería entender en ese momento, incluso en sesgar, porque no es lo mismo un niño que a los 6 años pierde a su madre que un niño que a los 6 años pierde a su mascota. Entonces, incluso el vínculo que tienen con ellos, quiero decir, ¿no? Un niño que pierde a un amigo, ¿no? Con una muerte antinatural, entre comillas, o que se pueda entender antinatural, que se complica también con su entorno, porque quieras o no, todo lo que el entorno también piensa en torno a esa muerte o lo que socialmente pensamos en torno a esa muerte, los niños no se mueren, por ejemplo, pues complica un poco más la comprensión y el ponerle el lenguaje, en ponerle razonamiento a esa muerte, ¿no? Entonces os preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo se forma ese concepto de muerte en los niños? Lola. Bueno, pues ahí has dado, yo creo, la clave en la palabra concepto, ¿no? Porque la muerte es verdad que es un concepto abstracto y dependiendo de las edades, como dice Iván, pero sobre todo del nivel de comprensión y de desarrollo, de la experiencia previa que haya podido tener y ya no solo con la muerte. A mí me gusta siempre decir hablar de pérdidas en general, porque a lo largo de la vida pues tenemos pérdidas, desde bien pequeñitos los niños pues pierden sus juguetes o pierden una mascota o pierden amigos o incluso las etapas evolutivas también se pierden, la propia infancia, la juventud, o sea que ya no hablaríamos solo de muerte, de pérdida de seres queridos, sino también que tenemos que enseñarles a naturalizar las pérdidas y la muerte, ¿no? Entonces, esos conceptos que decías, o ese concepto, lo podemos desgranar en 4, ¿no? Para poder llegar a entender ese concepto abstracto, hablaríamos de la irreversibilidad de la muerte. Los niños pequeñitos no entienden que es para siempre. Entonces, es importante explicarles poco a poco, dependiendo de lo que comentaba Iván, de su capacidad de comprensión, de su nivel de desarrollo, y muchas veces en los niños, ya lo sabemos cuando les contamos cuentos, que muchas veces quieren siempre el mismo cuento, la misma historia, ¿no? Pues en este caso es igual. Muchas veces habrá que repetir hasta que ellos puedan entender lo que significa, ¿no? Pero no todos lo van a entender. Claro, es que cuando hablas de irreversibilidad, fíjate, ¿no? Yo me acuerdo yo misma, incluso, bueno, pues niños que tengo a mi alrededor, ¿no? Juegan mucho a te mato, y luego se levantan y otra vez, no, y te mato. Entonces, claro, lo que significa morirse de verdad, que es quedarse de manera inamovible, ¿no? Para ellos esa irreversibilidad de la que tú estás hablando no es comprensible, ¿no? Porque lo que juegan es a matarse y a revivir. Claro, claro. Eso es un poco lo que decía antes, ¿no? De las tantas muertes que ven alrededor y que ven pues a través de películas y ellos mismos jugando, que no llegan a adquirir ese concepto de irreversibilidad. Uh-huh. O sea que ese es uno de los primeros conceptos, irreversibilidad. Uh-huh. ¿Algún otro? Y habría que explicarles que el cuerpo pues ya no funciona, ¿no? Por eso es tan importante desde pequeñitos enseñarles el ciclo de la vida, todas las funciones vitales, para que ellos poco a poco lo puedan ir entendiendo. Uh-huh. ¿Algún otro concepto que haya por ahí? Universalidad, sí, habíamos hablado... Efectivamente, incluso vivencia, ¿no? Hay una parte muy importante, sobre todo que se concatena, que se asocia con los padres, y es un poco la vivencia de religiosidad o de no religiosidad de esa muerte, ¿no? Tú hablabas de te mato, pero el te mato es una acción en sí misma. Quizás ellos no asocian esa acción
a la muerte y sobre todo a la gravedad de la muerte, porque cuando nosotros vemos que 2 niños juegan a los 3 añitos a matarse, pues quizá no tiene mucha más allá, ¿no? Pero cuando vemos que 2 niños a los 10 años ya juegan a matarse, la sensación, les atribuimos gravedad, ¿no? Entonces un poco también en la conciencia de la asociación entre actos, ¿no? No es lo mismo matar como juego que morir como acto en sí mismo, ¿no? Y ellos muchas veces lo tienen asociado a una muerte natural, a una fase de la vida, ¿no? En cierta forma. Es muy curioso además hablar con ellos de lo que puede ser el espíritu, de qué es la muerte para ellos, y ahí ves un poco el reflejo muchas veces de los padres, ¿no? Que te dicen, bueno, que yo les he enseñado que cuando te mueres vas a una estrella, ¿no? Entonces ellos asumen que eso es la forma de vivir la muerte, y a veces esto se aleja un poco también de la concepción perceptiva que pueden tener, el razonamiento perceptivo que pueden tener de lo que es la muerte, porque no entienden cómo si se va a una estrella, por qué le enterramos, por ejemplo, si se va a una estrella, y ahí es donde empieza también un poco el concretizar algo abstracto, ¿no? El intentar hacerles entender que a veces utilizamos metáforas, ¿no? Y aquí es un poco también donde podemos, en cierta manera, fastidiarla, ¿no? En meter la pata, ¿no? O sea, que estoy entendiéndote que es importante ser, no sé cómo llamarlo, como aterrizar, vamos a decirlo así, conceptos que son difíciles de entender porque efectivamente tú lo decías, ¿no? Son abstractos. Mejor que utilizar metáforas, sobre todo en niños pequeños, que claro, pues al final es complicado, ¿no? Sí. Sí. De hecho, de ahí pueden partir a veces fobias. Yo he tenido varios casos en los cuales a los niños se les cuenta, por ejemplo, yo que sé que es una estrella, y claro, algunos niños se pueden quedar un poco enganchados con esa idea de la estrella. Cuando salgo en la noche, entonces mi abuela me está observando de ahí arriba, o incluso, entonces si es una luz, por ejemplo, que es otra típica metáfora, si no dejo la luz encendida a la noche, o al revés, si la apago, se está yendo. Y aquí hay muchas veces o miedo o se quedó dormido, ¿no? Es la típica metáfora que utilizamos. Se quedó dormido y entonces yo me quedo dormido, ¿no? Razonamiento niño, total, me puedo morir y no despertar nunca más. Y ahí es donde se empiezan a generar muchas veces una especie de conflicto entre lo que puedo pensar perceptivamente y lo que puedo imaginar abstractamente, ¿no? En cierta forma. O malito, ¿no? Que les decimos muchas veces, ¿no? Es que el abuelo se puso malito y se murió. ¿Y cuántas veces se ponen malos los niños, ¿no? Y cuántas veces incluso tienen que ir al hospital y es para curarse y efectivamente no pasa nada. Yo ahí, bueno, ya adelanto un poco a lo mejor lo que luego vamos a querer tratar más de cómo comunicárselo, ¿no? Pero el muy me parece un aspecto que yo siempre recomiendo clave, ¿no? Cuando queremos ya comunicar un fallecimiento. Pues que muy malito. Claro, que está muy malito, muy enfermo. Que lo que ha ocurrido es muy grave, ¿no? A lo mejor una muerte ante un acontecimiento traumático, una emergencia, una catástrofe. Indicar que es muy raro. Entonces, utilizarnos de esos ejemplos también, no tanto metafóricos como dice Iván, sino reales con naturalidad. O sea, yo creo que la palabra naturalidad, el enseñarles desde pequeños en esa pedagogía de la muerte, de que todo tiene su ciclo, de que las plantas se mueren, de que las hojas de los árboles cuando se caen, todo tiene un sentido. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de una niña que tenía miedo. Quizá no llegaba a fobia, pero bueno, independientemente de esa categoría, ¿no? Tenía miedo a los ratones. Y al final, hablando, resulta que es que se le había muerto el hámster. Y los padres no se lo habían dicho. Le habían dicho que se había escapado. Y bueno, pues un poco ahí todas esas ideas de fantasía y de qué pasa después de eso. Y entonces hubo que trabajar efectivamente el concepto de muerte, ¿no? Y ya no solo de irreversibilidad, que decíamos antes, de universalidad, como estábamos diciendo, de que todos los seres vivos se mueren, las plantas, las mascotas, nosotros, sino también pues que al final todo tiene una causa, que no es porque sí. Que muchas veces nos escuchan a los adultos hablar de se murió de repente. Bueno, pero esto tiene una causa. Entonces, intentar enseñarles que todo tiene una causa, que todo tiene un ciclo, que a veces ocurren cosas muy graves o muy raras, pero desde la naturalidad, y siempre intentar trabajar este tema antes de que ocurra. Estamos en eso, ¿no? Porque al hilo del ejemplo que comentabas de esta niña y con miedo a los ratones, ¿por qué esos padres no le dijeron que se había muerto el ratón o el hámster? Y voy más allá, ¿no? ¿Qué nos pasa a todos como sociedad? ¿Dónde estamos? ¿Nos da apuro hablar de esto?
De hecho, aquí se confronta un poco también una idea que a veces nos falta, ¿no? Hablamos de la muerte como un punto determinado, pero al final trabajar la muerte no es un punto determinado, es algo más longitudinal, en el sentido de que suceden pérdidas todos los días, entre comillas, o relativamente frecuente, y la muerte quizá es un momento puntual que no tenemos que trabajarlo solo en el momento de la muerte, sino hay técnicas con los niños, por ejemplo, que llamamos de cuentagotas, ¿no? El niño en un momento determinado, un día después de esa muerte, estará disponible o permeable para determinada información, pero 5 días después o 2 semanas después estará para otras cosas. Entonces siempre tenemos que ir intentando estar disponibles para ellos y ir metiendo información en función de lo que vayan necesitando o lo vayan pudiendo escuchar. Porque hablamos siempre de la muerte como un punto, ¿no? Y está muy bien porque es un punto muy importante, quizá un punto de inflexión en el cual ya no está o está. Pero, ¿y qué pasa con el tanatorio, no? Que además en nuestras sociedades habitualmente tenemos unos ritos que duran muchos días, ¿no? Y eso estira, entre comillas, muchas veces la necesidad de explicación hacia los niños, ¿no? Entonces tenemos que entender que también la muerte es longitudinal, las pérdidas son longitudinales. Y dentro de esa longitudinalidad, en cierta forma, ya no se dan tantos picos, sino se da una capacidad de comprensión que se estira más en el tiempo y que poco a poco se va adquiriendo de una manera... no sé cómo decirlo, a lo largo del tiempo y que se van adquiriendo determinados conocimientos. Pero ¿qué pasa? Un poco uniendo con lo que tú preguntabas, ¿no? Pues que al final la muerte para nosotros, padres, ¿no? Es una necesidad de explicarlo rápido y vamos a lo siguiente, que la muerte no es nada agradable, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la muerte ellos además te lo explican muy bien. Pues bueno, pues ya está, es otra parte más de la vida, entre comillas. Pero esto cuando nos lo dicen a los padres es como, sí, bueno, pero no. ¿No? Cuando ellos te preguntan, por ejemplo, ¿yo me voy a morir algún día? Pues algún día sí. ¿Y me puedo morir igual que ese amigo que se ha muerto, que de repente se ha caído al suelo? Porque no sé muy bien por qué. Pues sí, es muy poco probable, es muy, muy, muy raro, pero puede ser. Entonces, nadie estamos libres, o la típica lógica que a veces aplican en consulta, ¿no? De, bueno, si la abuela se ha muerto, mamá, entonces tú eres la siguiente, ¿no? Porque es la siguiente a nivel de edad, ¿no? Pues todas esas lógicas hay que irlas trabajando. Es lógico, existe la probabilidad y no podemos, en cierta forma, negarles que la muerte pues es algo, en cierta forma, que tiene un significado, pues que le damos un significado negativo, pero que tiene también un significado de vida o de comprensión o de aprendizaje, incluso también, que eso es al final el duelo que queremos hacer, ¿no? Aprender. Lola, no sé si quieres comentar algo más. Sí, no, realmente es lo que dice Iván. Desde el punto de vista de naturalizar y de trabajar con ellos poco a poco, ir hablando del tema, no esperar al último momento cuando ya ha sucedido, que en un momento en el que además el adulto no está preparado. No es el momento de tratar la conversación de qué es la muerte y que todos nos vamos a morir algún día, ¿no? Si lo vamos trabajando poco a poco desde pequeñitos, con cuentos, con historias, con ejemplos. Eso, por ejemplo, en los colegios se hace cada vez más en la etapa de infantil, pero luego se deja de trabajar. Ya en primaria y a partir de una determinada edad, yo creo que también por la incomodidad de que preguntan más, pues se deja de trabajar. Entonces se queda ahí un poco descolgado el concepto, ¿no? De que todavía son muy pequeñitos, porque hasta, podríamos decir eso, en torno a los 5 o 6, pero como hemos dicho, dependiendo de la capacidad que tiene cada niño y de las vivencias previas, ellos no entienden que es irreversible. Tienen que ir poco a poco entendiéndolo, pero a través de ejemplos, no de repente. A través de hablarlo, ¿no? Al Claro. final, que era un poco lo que decía Iván, ¿no? Claro. Cuentagotas, decía él, creo que se utiliza esa expresión. Sí. Poquito a poco, ¿no? O sea, Sí. no hablar del tema. Claro. Y que quizás somos los adultos los que primero a lo mejor tenemos que trabajarnos ese tabú que es para nosotros, porque nadie lo trabajó con nosotros previamente. Claro que sí. Bueno, después este bloque un poco así introductorio, si os parece, que hemos hablado de la importancia que tiene hablar con la infancia sobre la muerte, naturalizarlo, quitarnos tabús en la medida de lo posible. Hablaba Iván de ese cuentagotas, ¿no? Hay que seguir haciéndolo para aunar en esa comprensión y un poquito cómo habéis dicho que hay que hacerlo. Si os parece, yo creo que sería idóneo meternos en el segundo bloque que habíamos preparado, ¿no? Que después de esta parte general vamos a la parte un poquito más particular, que es, claro, ya sabemos la importancia que tiene hablar de esto en general, pero ¿y qué pasa cuando un niño efectivamente vive una pérdida? ¿No? Aquí yo creo que es interesante pararnos a pensar qué es esto del duelo infantil, en qué consiste, tener ideas claras al respecto. Iván, bueno, te miro. Es importante entender que el duelo es la asunción o es la integración individual de una pérdida, cualquiera que ésta sea. Lo digo porque a veces hablamos del duelo como sinónimo de muerte o de pérdida física de un ser querido,
ya sea un ser querido humano o un ser querido mascota, pero también hay pérdidas de otro tipo. Alguien puede perder un miembro de su propio cuerpo, o puede perder una amistad, o puede tener que mudarse de sitio, y eso también supone un duelo, y todos ellos son un cambio, ¿no? Al final el duelo lo que supone en cierta forma es una oportunidad para resignificar lo que tienes alrededor, y esto es súper importante entenderlo porque es una oportunidad. Aunque lo entendamos de una manera negativa a nivel social, es una oportunidad muy buena para que ellos se resignifiquen todo lo que tienen alrededor y puedan construir esquemas cognitivos nuevos, ¿no? Para adaptarse a esa situación que requieren. Y dentro de ese duelo a veces ejercemos un poco el rol paternalista, ¿no? En todos los aspectos, no solo hacia los niños, sino incluso hacia nuestros mayores, hacia nuestros seres queridos, en función de esconder determinados significados. Entonces tenemos que entender que si tenemos que resignificar toda información bien cribada, entre comillas, y bien adaptada y bien presentada, dijémoslo así, es necesaria y es útil para que resignifiquemos ese duelo, y que todos tenemos derecho en cierta forma a transitar ese duelo, a hacer esa resignificación de la manera más natural y más significativa posible, porque nos construye como personas. Eso es importante también. Por tanto, en definitiva, que me diga un poco enrollado con la definición, un duelo es una oportunidad para resignificar nuestra identidad y para darle sentido a cosas que pasan. En cierta forma, para mí, yo simbolizo siempre el duelo como una especie de puente entre lo que fue antes y lo que va a ser después, para que construyamos un yo futuro ahora mismo en el momento en el que estamos. Ha dicho la palabra transitar, Iván, y es que es así, porque es un proceso. Que muchas veces también la idea de estoy en duelo, pero nada, los 3 días que dura el tanatorio y ya está, y los papeles o lo que sea. Sobre todo los niños, ¿no? Sobre todo los niños. Claro, el duelo es un proceso además activo, que es, pues la metáfora del puente es así, lo tienes que atravesar. Entonces, cada uno tiene su ritmo. Hay tantos duelos como personas. Y como personas que pierden, no es lo mismo el duelo por un familiar que por otro, dependiendo del vínculo que se tiene con la persona que ha fallecido. Entonces, es un proceso, es dinámico, es activo, cumple una función y es totalmente normal y natural. No es algo patológico, no es un trastorno y, por tanto, hay que permitir a la persona, y en este caso a los niños, que lleven su propio ritmo. Y lo más importante siempre es acompañar. Y me pregunto, Iván, Lola, dependiendo de las edades de los niños, ¿este duelo se expresa de una manera o de otra? ¿Hay diferencias? De la edad, de las características individuales de la persona, de la familia, de su contexto, del tipo de duelo. Hay tantas variables. Vaya ahí. melón. Sí. Claro. Vaya melón. Al final, en psicología es lo bonito, ¿no? Claro. La artesanía un poco de saber qué variables influyen, cuáles no, de qué manera, cómo construye a la persona y al sistema en el que está esa persona. Y la verdad que a mí me parece que es uno de los momentos más bonitos para un psicólogo, aunque personalmente a veces es un desgaste muy, muy grande también, claro. Pero sí, decías, ¿no? Hay diferencias. Si queréis nos metemos un poco en las diferencias individuales solo de... O sea, es verdad que todo afecta, el contexto afecta, cómo tus familiares tratan, o incluso amigos, ¿no? Tratan este problema desde el colegio, ¿no? Si me centro más en la infancia. Todo afecta, pero dependiendo de las edades, ¿hay algunas claves que tengamos que tener presente como padres? Sí, hay un poco... Al hilo de lo que comentábamos antes del concepto de irreversibilidad, de universalidad, todos estos conceptos ellos los van adquiriendo también poco a poco. Depende de su capacidad de comprensión. Entonces influye mucho su reacción dependiendo de estos conceptos, si lo hemos tratado antes, si lo hemos hablado y lo hemos naturalizado. Luego las circunstancias de la muerte tienen mucho que ver. No es lo mismo una muerte natural que una muerte accidental, un homicidio, un suicidio. Entonces, todo esto, que nosotros llamamos la escala Nash, por acordarnos de las iniciales, pues natural, accidental, homicidio, suicidio, al final sí que es dependiendo también de eso, del vínculo, como he dicho antes, con la persona fallecida. Y mucho tiene que ver también con cómo se lo contemos. Cómo se lo comuniquemos. Vamos con eso, si te parece, Lola. ¿Cómo, quién, cuándo, cómo hay que hacer esto? Bueno, es importante que normalmente cuando transmitimos este tipo de noticias no sean venga de la persona más cercana disponible que haya. Es decir, primero, tendemos a demorar esa mala noticia
cosa que normalmente no suele ser positiva, a no ser que eso genere beneficios a largo plazo. Normalmente siempre procuramos no ser un ente extraño que le cuente esto, porque al final se asume o se recibe de una forma muy, muy diferente si es tu madre quien te lo ha contado o si es de repente un policía que aparece en la escena, ¿no?, en un accidente de tráfico, por ejemplo, y te dice, mira, tu madre se ha muerto. Entonces siempre intentamos tener el equilibrio justo entre no demorarlo en el tiempo, pero sí intentar tener, por un lado, el agente más idóneo y por otro lado también la cercanía también. ¿Cómo se lo contamos? Normalmente los detalles nunca, esto en psicología quizás es la máxima como para todo, ¿no? Los detalles no son importantes. Quiere decir, el cómo ha sucedido, eso puede venir después, ¿no? Pero el introducirlo levemente, el incluso dejar también el tiempo suficiente para que pregunte, para que, lo que antes hablábamos, ¿no?, de la técnica de cuentagotas, para que poder preguntando, asimilando la información y que no sea algo abrupto, es también muy importante, ¿no? Por tanto, a veces hay personas que un poco se escandalizan cuando en el momento del accidente, ¿no?, un niño pregunta, o un ser querido, no tiene por qué ser un niño, ¿no?, el marido de la fallecida pregunta, oye, ¿se ha muerto? Y la persona que está allí no le contesta o intenta un poco demorar y decir, bueno, tranquilo, ahora te estamos recuperando a ti, ya veremos luego qué vamos a hacer, no sé, no tengo esa información. Siempre intentando ser sinceros. También es muy importante entender que, como antes hablamos al principio, ¿no?, ellos completan. Si no está esa información, lo van a completar. Por tanto, es importante no mentirles y tampoco, en la medida de lo posible, intentar no dejar lagunas o agujeros que puedan ellos rellenar con conocimiento, porque si no, ellos lo van a completar y al final muchas veces se terminan generando ideas que son disfuncionales o que pueden generar muchas dificultades. A lo de completar te refieres como que lo completan con su fantasía, ¿no? Con su Sí. capacidad que tienen para rellenar ese déficit de información que tienen, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, quizá el ejemplo más claro lo vemos muchas veces en separaciones que no están bien contadas, ¿no?, o bien transmitidas, en las cuales hay una separación, los padres no le cuentan muy bien el porqué de esa separación y ellos en ese ejercicio de intentar completar siempre lo primero que se les ocurre es mi culpa, me he portado bien, o sea, me he portado mal, perdón, y seguro que he hecho algo malo por lo cual mis padres se separan. Cosa que desde la visión adultocentrista diríamos qué tontería, ¿no? Porque un niño, ¿qué puede hacer de malo para que una pareja se separe, se divorcie? Pero el completar es siempre, y además tenemos que entender también que es un ser muy egocéntrico en la etapa sobre todo 0-6. Por tanto, las atribuciones que se le van a dar a todo lo que le van pasando tienen que ver con el yo egocéntrico sin salir más hacia allá, ¿no? Entonces es importante entender un poco cada uno de los procesos. Claro, es que justo al hilo que decía Iván, el niño es de algún modo, y es lógico, egocéntrico, ¿no? Entonces, él, en el momento que se le comunica la muerte o que la percibe, si no se le ha transmitido, enseguida va a pensar, fundamentalmente le preocupan tres cosas. Si lo causó él, y él se pregunta eso, ¿lo causé yo? Incluso pueden pensar de forma mágica, si no me hubiera portado mal, si no hubiera dicho aquello, si no lo hubiera hecho enfadar, o incluso si no hubiera venido a buscarme al colegio. Y entonces hay que transmitir que nadie tiene la culpa, y menos él. O sea, que esa es una de las preocupaciones. Luego otra preocupación que tienen es si me puede ocurrir a mí o si le puede ocurrir a otro ser querido. Y eso es donde ellos también empiezan a preocuparse. Y si no se les ha transmitido de forma correcta, o incluso aunque se haya hecho, a lo mejor hay que seguir hablando del tema y clarificar, pues claro, luego pueden sentir ese miedo a la muerte, esa pérdida, y habrá que clarificar el muy, 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 ¿no? Y otra cosa que también les preocupa y que hay que tener en cuenta para explicarles lo que ha sucedido es quién cuidará de mí. Para ellos es muy importante qué va a pasar ahora con las dinámicas familiares, qué va a ocurrir con sus rutinas, que siempre recomendamos que en la medida de lo posible pues se favorezcan y se recuperen cuanto antes. No a lo mejor todas las rutinas ni hacer como si no hubiera pasado nada, sino simplemente incorporar las rutinas más cotidianas, por supuesto el cuidado de alimentación, sueño, colegio, pero más allá de eso, no hacer como si no pasara nada, que muchas veces eso también es algo que enseguida se quiere tapar, ¿no? Es bueno, vamos a seguir, a pasar página y a hacer como si no hubiera pasado nada. Y no, hay que tenerlo presente, recordando al fallecido, pidiéndole al niño que nos haga preguntas, ¿no? Entonces, en la línea esa que decíamos de quién comunica, cómo comunica, pues es importante eso, los padres o los seres, una persona más cercana, que no esté desbordada emocionalmente, en un lugar tranquilo,
Y sobre todo lo que ha dicho Iván, no retrasar mucho la información, porque si no pueden hacerse ideas equivocadas de lo que ha sucedido o si ellos han tenido la culpa. Esto no significa que tengamos que contarle todo, ¿no? Sino que se puede fragmentar la información. De ahí lo más importante es no mentir. Fíjate, qué interesante esto que estás comentando, Lola, porque en ese no mentir, Iván también ha destacado algunas cuestiones que tenía que ver con no utilizar eufemismos, ¿no? Que va un poco en esa misma línea. También hemos hablado un poquito de ese cuentagotas y yo creo que también nos queréis decir como respetar silencios en muchos momentos, ¿no? O sea, que no sé, algunas cuestiones que los padres que estén viendo este programa como que sepan, ¿no? Que tengamos que hacer un poco por recapitular. ¿Qué cosas son importantes cuando ha habido una pérdida? Hablabas de no dilatar demasiado el tiempo, o sea, como algunas cositas que tengamos que tener claras, como tips. Los has resumido muy bien. Yo añadiría quizá también el que en muchos momentos somos excesivamente pesados en insistir que cognitivamente se haya entendido. Que a nivel de pensamiento, ¿no? Efectivamente, en insistir, bueno, pero ¿cómo estás? ¿Pero cómo lo vives? Pero, ¿no? Y quizás yo siempre les suelo explicar a los padres, ¿no? Hazlo al revés. Ábrete tú para intentar que él se abra. Es decir, qué clave, ¿cómo Iván? te sientes? Yo me siento así porque, yo qué sé, hay diferentes formas de sentirse, ¿no? Siento miedo, siento tal. ¿Cómo te sientes tú? Porque eso abre el camino muchas veces del diálogo, de la conversación. Lo digo porque tenemos mucha tendencia, sobre todo los padres, y también en ese sentido los psicólogos, ¿no? A no exponernos emocionalmente, y no exponernos significa, si yo te pregunto a ti, yo me puedo cerrar, tengo la oportunidad de cerrarme, ¿no? No me voy a exponer y no me voy a emocionar, por ejemplo, ¿no? Y aquí también a ellos les explicamos que es un momento muy bonito de emocionarse juntos y de construir ese significado juntos, que nunca va a ser el mismo para los dos, que también tienen que entenderlo. Es decir, tú puedes atribuirlo desde una forma religiosa y tu hijo puede atribuirlo desde una forma más material pero esas necesidades también hablan mucho del momento en el que pueden estar a nivel psicológico, a nivel evolutivo cada uno de los niños, ¿no? Y eso es interesante también tenerlo en cuenta. Claro, el normalizar cómo nos sentimos, ¿no? Y verbalizándolo y usando el propio adulto su ejemplo de modelo de afrontamiento, de expresión de emociones, pues decir, yo también estoy triste porque también le echo de menos. Eso favorece que el niño también identifique lo que según su edad o su nivel de comprensión a lo mejor no entiende bien lo que le está pasando, ¿no? Respetar los ritmos, que también dice Iván, y entender que no tienen la misma forma de enfrentar y de afrontar el duelo, ¿no? A lo mejor nos sorprende que les damos la noticia, les decimos el abuelo ha muerto y a continuación dice, vale, ¿me puedo ir a merendar? Entonces eso nos choca mucho como adultos, ¿no? Pensamos que es una insensibilidad, que no le importa, pero no es eso. Quizá no está preparado para asimilar más información. Por eso es importante que respetemos el ritmo, pero que estemos ahí, que estemos modelando, dando ejemplo, pero también preguntándole cómo estás, qué necesitas, acompañar. Qué importante, porque qué interesante lo que estáis comentando. Os lo agradezco mucho porque yo creo que a todos los padres nos pasa eso de esa, no sé, idea errónea, evidentemente, después lo que habéis dicho de no quiero que mis hijos me vean sufrir, no quiero que mis hijos me vean llorar, porque tengo esa sensación de les estoy todavía como promocionando, ¿no? Esa idea, tenemos que ser modelos así. Pero sí, muchas veces yo creo que es interesante precisamente mandar esos mensajes, ¿no? De cómo vas a pretender que tu hijo ventile emocionalmente, regule emocionalmente, si los modelos que tiene y lo que les estamos mandando todos en la sociedad es cerrados, ¿no? O sea, aquí nos quedamos y tú no me puedes ver llorar porque me da miedo que así sea, ¿no? Qué interesante el mensaje que estáis lanzando de quizá a lo mejor no desde el desbordamiento, ¿no? Con una intensidad regulada, pero qué natural es que tu hijo te vea llorar cuando estás triste. Sí, quizás, claro, tenemos en mente que los padres somos agentes de contención, es decir, de modelos de autorregulación para ellos, pero también somos modelos de expresión, es decir, que también cómo nosotros nos expresamos influye en cómo ellos se expresan. De hecho, esto lo vemos muchas veces en las fobias específicas, ¿no? Que los padres te dicen, no, es que nunca he expresado que tengan miedo a las palomas. Por ejemplo, sin embargo, mi hijo ha cogido miedo a las palomas. Hombre, casualidad no es. No nace una fobia específica A en una familia con una fobia específica A. Entonces, siempre les intentamos traducir también lo que antes también contaba Lola, ¿no? El momento de la muerte, el que un ser querido se haya muerto, a veces no tiene por qué ser tampoco un mensaje explícito de se ha muerto. Solo con acercarte y decir, tenemos que hablar,
ya ellos muchas veces traducen esto. Entonces tampoco hace falta, porque es como hemos empecinados de tener que dar el mensaje como frontal, ¿no? Tampoco hace falta decirles te tengo que contar que se ha muerto, sino que puede ser un mensaje implícito en un momento determinado, porque sabemos que eso le puede venir mejor, porque él no quiere que se nombre, porque en un momento determinado quiero decir, y luego irlo trabajando de manera progresiva. Que no tiene que venir siempre las fases o los mensajes como prototípicos o frontales, porque no lo tenemos como una especie de protocolo, ¿no? Y no hay protocolos específicos. La sensibilidad es lo que nos guía un poco en cómo hacerlo. Claro, sí que es importante pues ir allanando el terreno, lo que hemos dicho de ir hablándoles poco a poco antes de que suceda, pero si ya ha sucedido, introducirles que ha ocurrido algo muy triste o que ha ocurrido algo muy grave. Y a partir de ahí ir desarrollando la idea de lo que ha ocurrido con palabras que él pueda entender según la edad, el nivel de comprensión, y sobre todo decir la palabra ha muerto. Es importante decirlo, no evitarlo. Estaba yo pendiente, tenía aquí puesto yo, no quería muerte, fallecer, fallecimiento es eufemismo, no lo es, porque estábamos hablando de no utilizar eufemismo. Se puede, da como cosilla un poco, ¿no? Hablar de muerte y siempre decimos fallecer, que parece menos, pero hay que decirlo, entiendo. Sí, los niños además, es que es lo que hemos dicho, ellos juegan a te mato, me muero, lo ven en las películas, entonces claro que es importante y es, diría yo, casi obligatorio decirlo en algún momento de la noticia, de cuando se está hablando sobre este tema. Luego podemos utilizar, yo creo que fallecer no es un eufemismo, sino que es un poco también, pues, el también ponerle otra palabra, ¿no? Para no estar repitiendo muerte, muerto, pero sí que es importante hablar de morir, de lo que significa, porque ellos además, lo que estamos diciendo, ¿no? Lo van a entender si es que ven que en su entorno hay muerte, ¿no? Si es que hasta se dice también que en casi la mitad de los niños entre 2 y 6 años, o sea, lo que decía Iván, 0-6, muy pequeñitos, ya han vivido alguna muerte en su entorno, o una mascota, o un vecino, o un abuelo. Entonces, hay que naturalizarlo. Habéis introducido la patita de, creo que ha sido Lola, cuando decía reacciones normales, ¿no? Tú le dices a tu hijo, a un niño, alguien ha muerto y entra dentro de lo normal, que te diga, vale, me voy a merendar. ¿Qué reacciones son normales que tenemos que esperar y que no nos tienen que ni ponernos tristes, entenderlo, ¿no? Desde la comprensión y sobre todo no alarmarnos? ¿Qué reacciones son normales en la infancia? Bueno, es importante también entender que esto es una máxima en psicología de emergencias muchas veces, ¿no? El que las reacciones no son anormales. Lo que es anormal es la situación que estamos viviendo, que afortunadamente, entre comillas, no vivimos muertes de una manera muy frecuente, ni vivimos duelos de una manera muy frecuente. Entonces, todas las posibles reacciones, generalmente, no todas, pero la gran mayoría probablemente sean, dependiendo del contexto y cómo se hagan, sean relativamente naturales. Hay que entender un poco la función y por qué lo hacen. Entonces, es difícil, un poco, a mí un poco me da miedo a veces, decir qué reacciones no son normales. Bueno, las reacciones normales normalmente tienen un plano más longitudinal que temporal, ¿no? Es decir, en un momento determinado una persona puede reaccionar de una manera determinada que puede ser natural, ¿no? O puede ser normal, aunque nos parezca algo anormal, pero hay que ver un poco cómo va evolucionando eso. Por ejemplo, quedarse instalados en la culpa, pues es una... instalados, quiero decir, es decir, a longitudinal, puede ser algo que tengamos que trabajar, pero en un momento determinado que alguien diga es que he sido culpable de esto, tampoco es algo que tengamos que incidir como una forma de decirle no, para nada, no, insistir en ese mensaje, ¿no? Hay que entender un poco por qué lo dice y entrar un poco en la raíz de esa culpabilidad. Pero claro, es que la culpa, perdona, sí, da un poquito de control, ¿no? Entonces, al principio, cuando uno pasa por situaciones de este tipo, intenta buscarse las razones que te den control, ¿no? De por qué ha sucedido esto. Cuando es verdad que hay muchos porqués pues que no tienen respuesta, pero tú intentas dártelo. Entonces, quizá a lo mejor la culpa al principio entra dentro de lo que puede ser normal. Habitual, sí. Claro, pero también tenemos que entender que el niño no es un mini yo adulto. Por tanto, a veces la culpa no se razona de la misma manera que razonaría un adulto. Lo digo porque al final nosotros sí somos adultos operando sobre niños y a veces intentamos operar conductas, o sea, intentamos explicar conductas o funciones en función de lo que pensamos como adultos. Entonces, ahí es muy importante que si no entendemos una reacción determinada, porque entendemos que no es natural o que no es adaptativa o que no es incluso adecuada, ¿no? Como puede ser en un funeral que en un momento determinado pues un niño cuente un chiste, ¿vale? Pues entender un poco en ese contexto
contexto y si no entendemos nosotros, intentar buscar la explicación en ese niño. Y luego reacciones que no son... Pero vamos con las normales primero. Perdón. Vamos con las normales y luego nos metemos, ¿te parece? Para como que tengan ahí... Es que para mí normales pueden ser todos, depende del contexto, en cierta forma. Vale, pues entonces dale. Por eso lo decía, pero cuando eso se alarga en el tiempo, es decir, reacciones naturales pueden ser todas en un momento determinado del tiempo. Cuando eso se alarga en el tiempo, ahí es cuando igual tenemos que intervenir, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué, no? Sí. Explícame un poco más de esto, buscarle función, ¿no? Un niño que lleva 2 meses, 3 meses y, sin embargo, por ponerte un ejemplo, sigue tratando a la persona como presente, ¿no? Voy a ir a donde mamá y mamá se ha muerto hace 2-3 semanas, ¿no? Y dices, bueno, quizá es el momento de irlo un poco trabajando, el por qué piensas que está aquí, ya hemos hablado de esto, ¿no? Ya sabes que se ha muerto, ya sabes que un poco recuperar y volver un poco a lo que decía Lola, ¿no? A repetir de una manera, dijéramos, graduada en levedad o en gravedad, o sea, cómo lo transmitimos dependerá un poco de cómo tiene procesado ese mensaje, ¿no? Pero lo que digo, al final las reacciones naturales o las no naturales depende un poco del tiempo también, sin que nos volvamos tampoco un poco locos con el tiempo, porque esto es un debate que tenemos mucho en psicología también, ¿no? ¿Qué tiempo es la normal para una reacción ya, para considerarla anormal una reacción normal, ¿no? Uh-huh. Claro, es que yo creo que la diferencia fundamental entre las reacciones normales, naturales o esperadas y los signos de alarma o signos preocupantes está más en el grado que en la clase de reacción. O sea, las reacciones podríamos decir que son prácticamente iguales, pero ya lo que dice Iván, depende de la intensidad o la frecuencia o la duración, que decimos en psicología siempre esas 3 máximas, ¿no? Depende de si causa ya un malestar significativo, si afecta a su vida cotidiana, a su rutina, a sus relaciones sociales, a su estado físico. Entonces, es más las reacciones normales o naturales prolongadas en el tiempo o que causan un malestar en él y en su entorno. Uh-huh. De hecho, ahí hay reacciones, por ejemplo, perdón, por ampliar, ¿no? Una de las reacciones que más nos pueden llamar la atención, que suelen ser longitudinales también, son las regresiones, ¿no? Explícanos un poco qué es eso, Iván. Las regresiones es, pues, un niño ha adquirido determinado hábito, determinada capacidad de, en este caso solemos hablar de controlar el pis, las cacas, o de regularse emocionalmente, y de repente en ese tipo de eventos se desregula o va a una etapa evolutivamente anterior, ¿no? Vuelve a hacerse pis, ¿no? Otra vez. Eso es. Y esto, volvemos a decir que esto puede ser una reacción natural normal en un momento determinado. Bueno, vale, venga, pues es un día determinado, vale, vamos a ver qué pasa, no pasa nada, pues es un día, ¿vale? Pero cuando esto se repite, o incluso cuando esto ya trasciende a ámbitos en los cuales, pues en el cole, que él que siempre está preocupado por no hacerse pis y en el momento que lo adquirió estaba muy preocupado por no hacerse pis, ahora de repente no está preocupado, o incluso es donde más se desregula, ¿no? Pues hay que ver un poco la función, si es una función de ansiedad, si es una función de es que no estoy siendo capaz tampoco de conmigo mismo estar bien, o qué función tiene, ¿no? Las regresiones, por ejemplo, suele ser una de los signos que más nos invitan a, bueno, vamos a ver, pero sí que vamos a tener que ir trabajando porque es un hito grave, entre comillas, que requiere de intervención. Uh-huh. Claro, y luego mucho lo que hemos dicho antes de la preocupación de que les pueda pasar a ellos o a sus seres queridos, de qué va a pasar a partir de ahora conmigo, quién me va a llevar al colegio o con quién voy a pasar el fin de semana, que se produzca otra muerte en el entorno, ¿no? Miedos a ese nivel. Y también en los niños se ve mucho lo que estábamos diciendo antes de que no se verbaliza, a lo mejor ellos no tienen capacidad para verbalizar o no tienen el ejemplo y ese modelo que hacen los padres. Lo que ocurre mucho es que se manifiesta a través de la conducta. Niños que tienen rabietas o tienen problemas en el colegio, porque muchas veces pasa que a lo mejor cuando están en casa como siempre se dice, se portan mal, ¿no? Esa frase que no nos gusta, ¿verdad?, a los psicólogos, porque lo que hay que hacer es definir bien exactamente qué significa portarse mal, pero que a los padres muchas veces les causa sorpresa y dicen, hay que ver con lo que estamos pasando en casa y encima se porta mal, ¿no? Y muchas veces es que en el colegio es donde puede expresar de esa forma, con la conducta, lo que en casa no puede. Entonces, prestar mucha atención a si esos cambios de conducta, si esa irritabilidad, esa agresividad se prolonga en el tiempo o causa algún problema en su entorno. Uh-huh. Y qué interesante. La verdad, estoy aprendiendo mucho y os lo agradezco.
me preguntaba yo si hemos estado hablando, bueno, hemos hecho un pequeño recorrido, ¿no? La importancia de hablar de la muerte, luego hemos hablado de cuando realmente hay una muerte, hemos estado hablando un poquito de cómo comunicarlo, signos de alarma, ¿no? O de alerta que tenemos que tener en cuenta. Y me preguntaba yo, cuando la muerte, por seguir un poco este hilo histórico, ¿no? Que estamos haciendo, y cuando ya la muerte ha pasado unos días o han pasado unas semanas, ¿hay maneras de acompañarlas mejor? Quiero decir, vivimos también en una sociedad, bueno, nuestra cultura, ¿no? Rituales sí, rituales no, hablamos con naturalidad de eso, le sacamos nosotros el tema, no lo sé, ¿hay alguna pauta, algo que tengamos que saber? Sobre todo, más que pautas, yo le voy a dar la vuelta a la pregunta. Yo diría, hay muchas herramientas para ponerlos de intermediarios, ¿no? Ponerlos de intermediario para poder trabajar con ellos la muerte. Hay desde cuentos. Entonces, realmente yo llevo ejerciendo 20 años y antes no había tanto. Tenías que fabricarlo tú a mano y ahora, sin embargo, tienes una amalgama de cuentos, de manuales, de cosas. Manuales, quiero decir, para padres, que te permiten esto, o incluso juegos, ¿no? En el cual nos puede salir en un momento determinado verbalizaciones de este tipo. Por lo tanto, yo lo que siempre intento a los padres decirles es, no vamos a volver a repetir después de un mes otra vez la pregunta de, oye, ¿cómo estás? Porque el niño vuelve un poco a la reminiscencia de, me está preguntando por que mi madre se murió. Sino, en cierta manera, bueno, pues podemos tener otra forma de abrir el campo, de preguntarles, ¿no? O lo que antes decíamos, ¿no? Jo, yo todavía me acuerdo de tu madre, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú? Ya sé que ha pasado unas semanas, pero a mí todavía me está pesando, ¿no? Y esa forma, otra vez, abrir un poco la conversación, no abrir porque es un momento diferente, de volver a asegurarnos, que a veces como padres también necesitamos asegurarnos cómo va ese proceso, pues se hace de una manera más natural que de repente preguntamos otra vez, oye, tal, ¿no? Y luego el tema de los ritos es un tema súper interesante que podría dar para largo también, porque creo que los adultos no nos ponemos de acuerdo tampoco en el tema de los ritos como para tener en cuenta los ritos en los niños. Yo tengo una anécdota personal que me parece que fue para mí muy ilustrativo porque a mí me enseñó mucho acerca de la muerte, que es mi hija mayor. Tuvimos que sacrificar a un perro y ella pidió con 6 añitos estar en ese momento. Y de hecho me acuerdo que se desreguló y dijo que no iba a clase porque decía que ella era la dueña de ese perro, ¿no? Igual que nosotros, y quería estar en ese momento de eutanasia. Entonces mi mujer en aquel momento discrepaba y decía, no va a estar esta niña en el momento de eutanasia porque... 6 años, ¿no? 6 años, además, con presión de la muerte. Y yo decía, bueno, pero es que te está diciendo con un razonamiento muy lógico, ¿no? Que ella es dueña, que quiere estar, que cómo ir al cole estando el perro así, ¿no? Entonces la dejamos participar de ese momento. Y ella nos enseñó un poco esos tiempos, cómo llevarlos, en cierta forma, incluso el significado de después. Porque Laia, en este caso, ha naturalizado mucho más la muerte que el mediano, que el peque, que es muy peque, ¿no? Ese rito para nosotros era importante que nosotros lo viviéramos. De hecho, ella lo vivió cuando tenía 1 año y pico, porque nos pasó lo mismo con otro perro. Pero claro, con 1 año y pico ella no tuvo consciencia. Y esta vez, quizá un poquito habiendo sembrado en ese momento de, bueno, nos vas a acompañar, porque al final un bebé se tenía que quedar con nosotros, no había más. Quizá también eso hizo que luego quisiera asistir a ese momento, y incluso ella misma pidió. Hay 2 fases en la eutanasia de una mascota. En la segunda fase pidió no estar y dijo, Aita, vámonos, que no quiero estar aquí. Y yo, además yo que estaba muy desbordado, dije, venga, te acompaño. Y luego ese momento de café entre los dos, porque mi mujer sí que se quedó, pues fue también muy gratificante, porque me contó cosas, me dijo, pues yo no sabía que esto era así, y eso fue para mí muy bonito, y es un momento que además luego lo he podido trasvasar a la clínica. También porque muchas veces te preguntan, bueno, ¿le lleva al tanatorio? Es que el niño ha pedido ir al tanatorio, ¿no? Y yo les digo, bueno, pues aquí hay que hacer en cierta forma una especie de bagaje de qué va a vivir y qué se puede llevar, ¿no? De explicárselo a él, ¿no? Efectivamente. Previamente. Y de hecho tengo otra anécdota hace poquito también de un chaval de 12 añitos que pide estar en el tanatorio de su abuelo, no se le explica nada de parte de la familia, yo lo viví ya después, y la madre me cuenta que llevaba como muchos días pidiendo ir, y después cuando ve a su abuelo muerto en el ataúd, porque además pidió verlo, es cuando dice, pero está muerto, ¿no? Después de 2 días, en ese momento de vas a ir seguro, pero sin explicarle mucha cosa, ¿no? Y cuando vino a consulta dijo, es que yo no sabía que la muerte era eso, o no sabía que el tanatorio era eso, ¿no? Entonces siempre tenemos que psicoeducar previamente, hacer mucho trabajo en qué te vas a esperar, qué puedes esperar también de los demás, porque no olvidemos que el tanatorio también es un momento de desregulación de los adultos, y a veces si ellos lo viven como que el adulto tiene que ser la referencia y el regulador nuestro, pues eso también a ellos les puede desregular más incluso que su propia desregulación propia, ¿no? Y tenerlo todo como muy bien informado para que ellos cuando vayan allí, pues tengan, entre comillas, simplemente que autorregularse, no que regular incluso a los adultos, que yo lo he llegado a vivir en tanatorios también.
Claro, el momento tanatorio, que es algo que, pues como dice Iván, es que le causa también desconcierto a los adultos. Muchos adultos incluso nunca han ido y tampoco saben, porque nadie se lo ha explicado, ¿no? O gente que dice, no, yo a esas cosas no voy, a esas cosas, ¿no? Hablamos encima así de esa manera. Y es importante recordar, yo creo que todavía se hace en algunos pueblos, ¿no? Pero muy poquito ya, el velar en casa, donde eso se hacía con total naturalidad, ¿no? Donde estaba el niño por allí y veía las reacciones de los demás, ¿no? Bueno, se trata, claro, de hacerlo de una manera pues más controlada o encorsetada, pero siempre con una compañía. Por eso cuando nos preguntan, ¿le llevo o no le llevo al tanatorio, al funeral, al entierro, a despedir con los familiares? Bueno, pues siempre lo que decía Iván, informar de lo que se van a encontrar, pero describirlo de todas las maneras, incluso lo que van a ver, lo que van a oír, lo que van a oler, porque también es así. Entonces, todo influye, la luz que hay, y bueno, cada vez en más sanatorios, pues hay incluso una sala para niños. Entonces, pues sí, cada vez se propicia más que puedan estar en ese entorno, pero no necesariamente. O sea, hay como muchos pasos, no necesariamente tienen que entrar y pasar a la parte en la que ven al fallecido en el ataúd y demás. Pueden estar en la sala anterior o incluso en otra sala que hay común o por fuera, que cada vez también hacen pues entornos más ajardinados y adecuados para estar, pues, no solo para niños, para muchos adultos que quieren ir, saludar, pero no quieren entrar hasta el fondo, ¿no? Entonces, sí que explicarles lo que se van a encontrar, quiénes van a estar y siempre tener como una persona de referencia por si el niño se desregula, se desborda, no quiere seguir, que puedan salir a un entorno pues más tranquilo, ¿no? Entonces explicarles siempre que si no, incluso si consideramos que no tendrían que ir, entonces intentar guiarles. Pues mira, yo creo que es mejor que te quedes, creo yo, ¿qué piensas tú? ¿Qué te gustaría hacer? Porque también podemos hacerlo de otra manera. Los rituales se pueden hacer de otra manera, con los niños especialmente. Se puede escribir una carta, se puede hacer un dibujo, se puede soltar globos, se puede hacer lo que ellos quieran, una caja de recuerdos, que eso se hace mucho, por ejemplo, también en el contexto escolar, cuando hay una muerte dentro de la comunidad educativa o de un padre o de un niño, de un profesor, se puede hacer eso, ¿no? Hacer una caja de recuerdos, una especie de altar donde se puedan poner cosas importantes que recuerden, fotos, momentos vividos, dibujos. Entonces, hay muchas otras maneras. Entonces les podemos preguntar, ¿quieres ir a esto? ¿Va a ser de esta manera? ¿O quieres que hagamos esto otro? ¿Qué te gustaría hacer a ti para despedirte? Y estamos hablando de la despedida. Uh-huh. Qué importante lo que estáis diciendo, la información, ¿no? O sea, al final mucho es informar, no todo, pero mucho es eso. Y con el paso del tiempo, siguiendo con los rituales, rituales sí, rituales no, dependiendo de si lo pide o no lo pide. Quiero decir, seguimos hablando de vez en cuando de tu madre si ya no está, si se ha muerto, no voy a utilizar eufemismo, si se ha muerto, vamos al cementerio, no lo sé, sí, no. Pero es importante también, ampliando lo que dice Lola, que estoy totalmente de acuerdo, es importante entender para qué se dan esos ritos. Uh-huh. Digo porque muchas veces cuando se les coarta la opción de poder ir al tanatorio, lo que Lola dice, hay que ofrecerles alternativas porque la función de eso es darle un último recuerdo. De hecho, es curioso porque nosotros adultos tenemos claro, cuando lo confrontamos, que hacemos el tanatorio como objeto de tener un último momento con esa persona, despedirla, ¿no? ¿Por qué se les coarta muchas veces de ir a ese tipo de sitios y no se les ofrece alternativas cuando ellos también tienen derecho a despedirse, ¿no? Entonces luego puede surgir el reproche del niño de decir, es que no me dejaste despedirme de esa persona, ¿no? Que él sea capaz o que él tenga la capacidad de decisión de saber, de poder decidir cómo se quiere despedir. Si se quiere despedir en un tanatorio, si se quiere despedir en un rito dentro de un año, si se quiere despedir en forma de quiero hacer una carta o si se quiere despedir en forma de pues nos acompañas a las cenizas. Pero es importante guiándoles que tengan la opción de despedirse, que es al final lo que cumple la función que cumple el rito, por un lado. Por otro lado, cumple también una especie de aseguramiento nuestro como seres humanos de poder integrar eso, ¿no? Una especie de último paso, ¿no? De integrar lo que decía, ¿no? Ese puente entre ya no está y vale, y ahora yo sigo con esto, ¿no? Por tanto, para mí todos los ritos, ya sean ahora en fallecimiento o dentro de un año, pueden ser necesarios, naturales o no, en función del momento en el que esté el niño, nosotros mismos, porque puede ser que
dentro de un año yo sienta la necesidad de, bueno, quiero recordarle, quiero ir a una mesa funeral, ¿no? Que a mí me parecen siempre horrorosos un año después y 2 y 3 y 10 años después, tener que volver a ir, ¿no? Y aquí también hay un poco, también depende cómo lo asumamos, hay gente que se quiere incinerar porque no quiere que todos los años vayamos a verle, ¿no? Pues en el caso de los niños también puede ser que en un año se acuerden y te digan, oye, mamá, ¿por qué no vamos al arbolito que plantamos con sus cenizas y cantamos una canción? O volvemos a... ¿no? Pues a mí me parece totalmente natural y como cualquier adulto en este sentido, ¿no? Qué interesante lo que dices, porque al final de esto bebe mucho la psicología, ¿no? De la función que cumple algo, el para qué, ¿no? El para qué. Y perdóname, Iván, porque es que no te quería interrumpir, pero has utilizado muchas veces la palabra despedirse, y yo me pregunto, ¿por qué hay que despedirse, no? O sea, quiero decir... Y yo pregunto lo contrario, ¿por qué no hay que despedirse? ¿No? Quiero decir que al final la despedida es una especie de asunción explícita de que algo ya no está. O de que algo ha cambiado, ¿no? Que es quizá ese momento en el duelo que dices, vale, aquí hay algo que ya no está igual. Y en esta es una pregunta que les hago muchas veces a los niños, ¿no? Para ti, ¿qué es perder algo, ¿no? O para ti, ¿qué es esa muerte, ¿no? Para ti, ¿qué es? Y cuando le preguntas para ti qué es, muchas veces te explican muchas cosas en este sentido. Y la despedida también para ellos puede ser un punto hacia adelante o un punto hacia atrás o un momento, un fenómeno, un momento muy personal para cada uno de ellos. Claro, que es una despedida, pero de un estado que cambia, ¿no? Pero que ahí cada uno tiene que darle la explicación que uno crea, tanto a la familia, pues desde el punto de vista religioso, filosófico, existencial, pero también permitir al niño. Está muy bien preguntarle, ¿tú qué crees que pasa, no? Cuando nos morimos, ¿qué pasa? ¿A dónde se van? Mira, mi hijo preguntó cuando murió mi madre, hace muy poquito, ¿dónde están los pensamientos de la abuela? Entonces me parece muy importante haber trabajado previamente eso, ¿no? ¿Qué le contestaste, Lola? Pues fíjate, yo creo que con nosotros. Le digo, todo lo que nos ha estado contando durante todo este tiempo, toda la información, el conocimiento, el cariño que nos ha transmitido está con nosotros, está contigo. Entonces, el recuerdo, y es lo que quería decir, el hecho de que la despedida en el momento del fallecimiento, del funeral, del entierro, las cenizas, es un momento. Pero como hemos dicho que el duelo es un proceso, habrá otro momento, que es quizá la finalidad del duelo y donde consideraríamos que ya está procesado y gestionado, es el aprender a vivir sin la persona, sabiendo que ya no está, pero que queda el recuerdo y que podemos hacer rituales de despedida, de recuerdo, siempre que queramos. Y decírselo al niño, es que siempre que queramos podemos hacer un recuerdo especial en algún aniversario, pero no tiene por qué ser, ¿no?, de forma encorsetada en un aniversario. En cualquier momento naturalizar. ¿Te acuerdas aquel día que la abuela nos dijo... Ay, mira, ¿y qué te acuerdas? ¿Qué recuerdas tú ahora de la abuela? ¿Cómo lo ves? ¿Te acuerdas esto que te enseñó? ¿Esto que te dijo? Anda, mira, esto era... Entonces, naturalidad. Me estoy repitiendo con naturalidad, ¿eh? Pero claro, es que la muerte es esto, ¿no? Claro, pero esto es un poco lo que quería decir también de las... esto es así de lo de las teoría de las inteligencias múltiples que se habla alguna vez, ¿no? De la matemática, cómo se enseña al niño. Yo cuando doy formación a los profesores, educadores, que les hablamos siempre de, ¿no? Porque los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje y demás. Claro, sí, el matemático, el lingüístico, el musical, pero también está el existencial o filosófico, ¿no? La inteligencia trascendental. La espiritual, La espiritual, y de eso no les hablamos. Y sí les hablamos desde pequeñitos. Y si les hablamos y les explicamos qué crees que pasa. Y todo esto siempre antes de que se produzca, mucho mejor. Qué interesante. Un gustazo escucharos. Siento deciros que me debo un tiempo y que nos quedaríamos hablando, ¿verdad? Es un tema interesantísimo que nos toca a todos, de una manera o de otra, nos toca a todos. Pero bueno, me tengo que despedir aquí. Vamos a dejar en la web recursos, ¿verdad? Sí. Para que padres, cualquier colegios estén interesados puedan consultar. Y yo sí que os pido pues ese minutillo de oro que hago siempre. Bueno, pues puede ser minuto 2. Bueno, pues alguna cuestión que os parezca interesante o destacar de lo que habéis dicho o algo que no ha salido pero que queráis dejar claro. Es vuestro momento. No sé, Iván, ¿te parece que empiezas tú? Venga. Vaya bajada. Venga. Bueno,
Y quizá enfatizar en la idea de que la muerte o el duelo en general es un periodo de oportunidad, no solo un periodo de oportunidad para conectar con nuestros peques, que es aquí lo que nos trae, sino también un periodo de oportunidad para revisarnos nosotros mismos, ¿no? Qué conceptos tenemos, qué miedos tenemos en relación a nuestros hijos, ¿no? Que muchas veces también no hay muchas oportunidades, creo que en las cuales nos podamos contraponer, ¿no? Con los miedos que tenemos en relación a nuestros hijos, y son muchos y son universales también. Quiero decir, en la muerte nos encontramos todos, pero los miedos a nuestros hijos también, hacia nuestros hijos también nos encontramos, porque queramos o no, somos padres responsables de una forma o de otra, ¿no? Y luego quizá también socializar, ¿no? La muerte, socializar el significado que podemos darle desde la muerte. Ahora tenemos una riqueza cultural, religiosa, etcétera, mucho mayor, pero dentro de esa religiosidad también a veces encontramos determinadas personas que intentan vivir este tipo de cosas, este tipo de fenómenos desde mi perspectiva, ¿no? Como religión, como tal. Yo siempre les intento decir, a mí me parece genial porque es una forma de nutrir al niño, pero no solo lo hay. Deja que los demás también les nutran, porque quizá la forma que tú tienes de afrontarlo o tú tienes de explicar determinadas cosas para él no es tan válida o no es tan... Porque queramos o no, nuestros hijos también se mueven en contextos y de hecho cuando van creciendo el contexto es más enriquecedor o más exigente o les nutre mucho más y depende mucho más de ellos que de nosotros, ¿no? Aunque nos duela un poco como padres, ¿no? Entonces es un poco también esa oportunidad para revisar todo. Nosotros como personas, nosotros como padres hacia esos peques, el peque cómo va adquiriendo sus destrezas a la hora de explicar determinadas cosas y también los peques en una relación, en un contexto sistémico en el cual se está moviendo y también en ese sentido vemos cómo muchas veces pues el profe, el tutor se acerca y te dice no te preocupes, yo te acompaño en esto, o el amiguito del peque, ¿no? Que viene y te dice oh, me he enterado de esto y cómo estás, ¿no? Entonces es un momento súper bonito que aunque nos llena de emociones que podrían considerarse negativas, yo no estoy muy de acuerdo en esta conceptualización de las emociones, pues es un momento en el que vamos a vivirlo todos y en función de cómo pasemos por uno, también nos va a ayudar, porque genera resiliencia, a cómo pasemos el segundo y el tercero y las 18.000 que les vendrán hasta los 18 años, ¿no? Muchas gracias, Iván, muchas gracias. Lola. Bueno, pues yo creo que transmitir que educar para la muerte es educar para la vida. Y naturalizar, repitiéndome otra vez, naturalizar la muerte. La muerte forma parte de la vida y si les enseñamos desde pequeñitos que la muerte existe, que está en su entorno, si les enseñamos a gestionar, a afrontar y a comprender lo que significan las pérdidas en general, la muerte en particular, pues les estamos enseñando que se puede disfrutar de la vida de forma más consciente, con plenitud y que otra idea sería que el duelo no se cura, porque no es un problema, el duelo se acompaña. Entonces, informándoles de lo que significa la muerte y acompañándoles en su proceso, siendo modelos de afrontamiento, estaremos ayudando a que los niños adquieran unas capacidades para afrontar las dificultades de la vida adelante. Muchísimas gracias, Lola. Hoy hemos visto que hablar de la muerte con los niños no es hablar de tristeza, sino de vida. De ayudarles a entender que todo lo que existe tiene un principio y tiene un final. Y que dentro de ese ciclo hay amor, memoria y sentido. No se trata de tener las palabras perfectas, sino de estar presentes cuando las palabras faltan. De dejar que pregunten, de dejar que imaginen, que vuelvan una y otra vez sobre lo mismo. Y de confiar en que si pueden nombrar lo que sienten, también podrán atravesarlo. Muchísimas gracias, Iván, Lola. Ha sido un verdadero placer teneros. Ha sido un programa, para mi gusto, precioso. Estoy muy contenta y muy agradecida de que estéis hoy aquí. Yo creo que nos habéis ayudado mucho, en primer lugar, a mirar de frente la muerte sin miedo, a entender que hablar de ella con los niños no es un gesto de dolor, sino de amor y de vida. Y además nos habéis recordado que acompañar el duelo infantil no es solo una tarea de los padres, sino una forma de construir una sociedad más compasiva, más consciente y más humana. Yo, como siempre hago, suelo seleccionar una frase para acabar la mesa. En este caso me quedo con las palabras de Elizabeth Kluber-Ross, que es una psiquiatra pionera en el estudio del duelo y de los cuidados paliativos, que dice: quienes aprenden a conocer la muerte, en lugar de temerla o combatirla, se convierten en nuestros maestros sobre la vida. Así que bueno, después de este episodio quizá entendamos que en el fondo educar en la muerte es otra forma de educar en la confianza,
en la capacidad de sostener la incertidumbre, de cuidar la vida mientras la tenemos y de recordar que acompañar a un niño en su dolor no exige saberlo todo, solo estar ahí, con ternura y con verdad. Así que bueno, si crees que a alguien pueda venirle bien escuchar este capítulo, por favor, compárteselo. Si te gustó, háznoslo saber de alguna manera. Nos gustaría saber que estamos aportando a la sociedad con calidad. Nos vemos en el próximo episodio de Psicolab. Muchas gracias. Gracias. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.